Me sentía que realmente no lo podía ni creer. Tú no sabes que yo volví a encontrarme con él. Me emocionó tanto que todavía estoy emocionada. ¿Tú crees en esas relaciones que pasa el tiempo y vuelven? Mi respuesta es no. Pero le dio un mordisco tan fuerte que terminó arrancándole una parte de la lengua. Literalmente lo dejó sin palabras. La alumna y el profesor. Mi amor, hoy te quiero complacer. Hoy voy a cocinar para ti lo que tú quieras. Dime tú. Mira, te doy dos opciones para empezar. O arroz con gris con carne de puerco o arroz con pollo amarillo. ¿Qué prefieres? Lo que te gusta a ti. No, papá. Si lo que quiero es que tú decidas. Yo quiero hacer lo que tú quieras. ¿Qué tú quieres comer? Dime. O arroz amarillo o arroz con carne de puerco. O arroz con gris con carne de puerco. Arroz amarillo. ¿Qué te gusta más? Mi amor, lo que te gusta a ti. ¡No! Sí. No, por favor, dale, dime. Dime tú, mi amor, dime tú. A ver, yo quiero que tú me digas porque te quiero complacer. Bien. No es nuestro aniversario ni nada, pero yo te quiero complacer. Entonces, con gris, con puerco, con carne de puerco. Yo creo que mejor arroz con pollo, porque lo que pasa es que el pollo lo tengo descongelado y todo. Y la carne de puerco la tengo que descongelar y empezar. Pero ¿te gusta la idea del arroz con pollo? Sí, mi amor. Arroz con pollo. Yo te voy a compensar. Arroz con pollo. Con blanco. Arroz con pollo. Pero bueno, ¿estaba o no estaba rico el arroz con pollo? A ver, yo me ilusioné cual niño que se ilusiona cuando su mamá le dice que le va a dar un caramelo. Y entonces, en un acto yo te decía, no, lo que tú quieras, no. Y cuando te digo, con gris con carne de puerco, me dices que es una complicación eso. Fue una farsa. No, mira, no, eso no es una farsa, eso se llama psicología de la pareja. La psicología de la pareja es hacerle creer a la pareja que él está pensando cuando en realidad tú eres la que está pensando por él. Eso es la psicología de la pareja. Escuchen, hombres. Y yo la aplico porque yo sé que en el fondo tú lo que necesitas y lo que mejor te hace y lo que mejor te cae y lo que necesitas es comer arroz con pollo y no arroz con carne de puerco, con arroz con gris y después estás todo el día que te duele la barriga. A ver, a mí no me duele la barriga, eso es un cuento chino. No le hagan caso, simplemente ella quería hacer arroz con pollo, lo que tenía a la mano, y me hizo todo un... Psicología de la pareja. Psicología no, eso psicología es de la pareja. trampas femeninas para hacer al psicología. final de la jornada lo que le da su realísima gana. Bueno, papá, cambiando el tema, ¿tú crees que una persona puede amar a otra 2 veces en la vida? ¡Sola vaya! A mi casa no vaya. Sola vaya, a mi casa no vaya. No. ¿Sí? ¿Tú estás hablando de volver con un ex o con una ex? Sí, con un ex, pero no estoy hablando de mí, de ti. Estoy No, hablando no, de no, otras no, personas, no, de personas que me conocemos. puse nervioso con eso del ex o la ex. De personas que conocemos en nuestras vidas, de otras personas. ¿Tú crees en esas relaciones que pasa el tiempo y vuelven? ¿Qué te parece eso a ti? Mi respuesta es no. Cuando una pareja rompe es por algo. O porque ya no se gustan, o porque ya no se quieren, o porque algo ha pasado, hay ofensas, subestimaciones, etcétera, etcétera, etcétera. No creo en eso, creo que es una locura. Hay quien vuelve por nostalgia, porque pensó algo. ¿Tú no crees en eso de, No, tú no crees en eso de que donde hubo fuego, cenizas quedan? no, eso es un cuento chino. Yo creo que cuando una de las partes queda enamorada, quizás se queda la ilusión de volver con el ex o con la ex, pero realmente cuando una pareja se acaba de verdad, se acabó. Mi sugerencia es no volver con el ex o con la ex, a no ser, como se ha dado la vida, que por razones ajenas a esas personas, Exacto. ajenas Eso totalmente, es lo que te iba a decir. la vida le ha impuesto una separación o por los padres o por alguna cosa. Exacto, eso es lo que te iba a decir, que muchas veces las parejas no se separan por sí mismas, sino por una circunstancia fuera de ellos, como es el caso de Mirta. Es el caso de Mirta, que es la señora que vamos a tener hoy, que es una historia de amor preciosa. Ella no se separó de su ex por ella misma o por él. Se separaron por circunstancias ajenas de Cuba, de la época de los Peter Pan, de una época en que los padres mandaban solos a sus hijos a Estados Unidos. Y ese fue el caso del novio de Mirta. Eso es otra cosa, pero dejemos que sea Mirta quien cuente esta maravillosa historia, que es una historia digna de una película o de una obra de teatro. Como el amor en los tiempos del cólera, algo así. Mirta, bienvenida a nuestro programa, a nuestro espacio, La alumna y el profesor. Mucho gusto por estar aquí. Bueno, quisiéramos que usted nos contase
ese reencuentro con su ex. Y primeramente nos gustaría que nos hiciera un poquito de historia. Cómo fue la separación, ese rompimiento y después el reencuentro, dónde fue, cómo fue. Bueno, nosotros fuimos novios desde que yo tenía 15 años Allá en Cuba. en Cuba, y él también. Somos de la misma edad y nacimos en el mismo año y en el mismo mes. Y fuimos novios y fue un romance y un noviazgo muy lindo, porque los dos tocábamos guitarra, los dos cantábamos, los dos teníamos muchas cosas que En común. compartíamos y nos gustaba mucho la playa, y entonces esas eran nuestras actividades, y él venía a la casa y nos cantábamos, tocábamos guitarra y pasamos nuestro tiempo muy lindo, un noviazgo muy hermoso y muy sano, como era en aquella época, por supuesto. ¿Los padres estaban de acuerdo con esa relación? Oh, sí, como no, si yo iba con mi mamá a la casa de él alguna vez o algo así, no era frecuente, pero alguna vez fuimos a hacer visita allí o algo con mi mamá. Y nos llevábamos muy bien, y la hermana de él y yo nos llevamos siempre muy bien, como si fuéramos hermanas, la verdad. Y entonces, bueno, llegó un momento en que sus padres decidieron, porque en aquella época uno no decidía, decidían los padres de uno, lo decidieron mandarlo para acá con los Peter Pan, Para acá, para Estados Unidos. para Estados Unidos. Y entonces él vino para acá y se acabó nuestro noviazgo. Fue duro para él y para mí. A mí me golpeó mucho y a él también. ¿Hubo despedida? ¿Se despidieron? ¿Usted sabía que él venía para acá? Sí, sí, claro. Y bueno, nos despedimos, ya no quedaba otra que aceptar. Pero en mi casa no tuvieron la misma opinión de hacer lo mismo conmigo, así que yo tuve que quedarme en Cuba en ese momento, y pasaron años. Y entonces pues él se casó y yo me casé también. Él se casó y tuvo una hija, yo me casé y tuve 2 hijos y todo eso. En ese tiempo que usted estuvo casada, que él estaba acá, ¿hubo alguna comunicación? No, nosotros no nos comunicamos nunca mientras yo estuve casada, nunca. ¿Y usted sabía dónde él estaba? ¿Sabía usted de él y él de usted o no sabían nada? Estaban incomunicados totalmente. Yo sabía, porque yo seguía manteniendo mi relación con la familia del que quedó aquí, que era una prima, y yo seguí manteniendo mi relación y sabía porque él fue para España, para Valladolid, y entró en un seminario. Y estuvo en ese seminario. Al cabo de pasar unos meses que él se fue, y qué sé yo, él estaba como muy confuso, muy confundido con esa separación y todo, hasta que él decidió meterse en ese seminario. Hizo votos de castidad, votos de humildad, hizo varios votos ahí. En eso estuvo varios años. Y cuando él ya se dio cuenta que esa no era el camino que él quería, sino que era como un Que la escape. castidad no era el camino. Sí, que no era ese de ser sacerdote. Él dejó la carrera y entonces vino para Miami, que ya estaban aquí los padres de él y la hermana, ya estaban aquí. Y entonces él vino también para acá y ya habían pasado varios años, y él al cabo de un tiempo se casó y tuvo una hija. Y yo también me casé y tuve 2 hijos. O sea, cada uno hizo su vida independiente con matrimonios diferentes, nada. Exactamente. Nada tenía que ver con el pasado, o sea que Claro. eran cosas nuevas. Entonces, al cabo de muchos años, yo siempre me acordé de él y él siempre se acordó de mí. Y lo sé porque cuando nos volvimos a encontrar, él me enseñó las colecciones de todos los discos de las canciones que nosotros cantábamos. Uy, lo O sea tenía. que él estaba casado, pero él buscaba por todas partes siempre las canciones que nosotros las tenía todas. O sea, la recordaba usted, evidentemente. Exacto, sí. ¿Y usted también lo recordaba a él? Igualmente. O sea, quiere decir que la llama de ese amor se mantuvo a pesar de que cada cual había hecho su vida. Exacto. Y todas las cosas que él y yo teníamos de cuando éramos novios, yo las tenía todas. Y él también. Entonces, cuando yo me divorcié, dio la casualidad que él enviudó. Y entonces él me buscó y empezó a buscarme con las personas
que éramos amigos de nosotros, y casi todos eran familia de él, primas, y casadas con los primos y así. Y él me buscó a través de ellos. Una prima, casada con un primo hermano de él, fue la que le dio mi teléfono. Y entonces él me llamó. Uy. Y ¿Cómo fue la llamada esa? Bueno, ella ya me había llamado a mí, me había dicho. La había advertido ya. Sí, y en la situación que él estaba, porque le habían diagnosticado un cáncer terminal a él. Pero que él quería verme antes de que a él le llegara su momento, porque él no quería irse así sin verme antes. Y entonces ya yo sabía eso, gracias a Dios, porque tú sabes, no es fácil asimilar eso. Entonces él cuando me llamó, desde que me llamó, ya nunca más dejamos de vernos hasta que él se murió. Ya él me llamaba diariamente. Y estábamos hasta las 2 y las 3 de la mañana hablando. ¿Y cómo fue ese reencuentro? La primera vez que se vieron después de tantos años, después de tanta como historia. A los 15 días de eso, él me dijo, él estaba viviendo en Atlanta. Ah, en Atlanta. Sí. Y entonces él me dijo, Mirta, yo no puedo ir a Miami. Yo me pasé 2 semanas buscándote en Miami y no pude conseguirte ni nada. Y ahora pues yo no me puedo mover aquí porque yo tengo que irme para Boston, que es donde di con el médico que me va a ver a mí para el problema del cáncer, que es un especialista de Harvard. Y entonces él no podía regresar acá. ¿Tú puedes venir? Y yo le dije, sí, enseguida. ¿Está dispuesta a irse? Seguro. Qué bien. Y entonces... Una pregunta, ¿se sentía enamorada otra vez? ¿Sintió ese amor? Oh, sí, qué ilusión. Qué bien. Una ilusión tremenda de volver, tú sabes, a oírlo y hablar. Como adolescente. Oh, ya, seguro. bien. Y me sentía como si el día antes lo hubiera visto, hubiera hablado con él. Era algo que no perdió continuidad. Qué bien, qué lindo eso. Fue algo que no estuvo como si no estuviera interrumpido. ¿Va? Era como, hágase la idea de que yo estoy del lado de acá de un puente. Paso el puente, que fueron los años que no nos vimos. Y cuando bajé, él estaba en el otro lado. ¿Cuántos años pasaron? Bueno, teníamos 16 años y ya y eso fue en el 60. Y después ya en el 2006 volvimos a reencontrarnos. Uy, Y él murió en el 2007. 46 años después. 46 años. Entonces yo tenía todas las cosas donde nosotros escribíamos las canciones y donde él le gustaba poner debajo de las canciones, muchas canciones como anécdotas o anotaciones o chistes que él ponía o boberías, eran tonterías de esa edad, pero yo las tenía, las libretas y todo de nosotros. Entonces cuando nos reencontramos, yo llevé todo eso para allá. Cuando él vio El eso... baúl de los recuerdos. Sí, señor. Entonces cuando llegué al aeropuerto, él me estaba esperando y no me lo creerá, pero usted sabe cómo reconocí que era él. Había una columna que no me dejaba ver a él, pero yo veía los pies de él en la forma en que él le gustaba sentarse, que eran cruzados los pies, y con unas zapatillas de esas indias, como unos mocasines indios, que a él se le encantaban a él. Y en Cuba no habían eso, pero habían otras cosas que nosotros las hacíamos con corduroy y franelas y cosas así, hacíamos unas zapatillas así, y él tenía unas puestas. Y yo lo conocí por los pies. Oh. Y fui directo para la columna y ahí estaba. Y entonces nos abrazamos. Y ya tuve que decirle, oye, Luis, suéltame porque no era un abrazo fuerte, sino seguido. Tú sabes, como de cariño intenso. ¿Y qué sintió usted en ese momento? Me sentía que realmente no lo podía ni creer. Tú no sabes que yo volví a encontrarme con él. Me costaba. Me emocionó tanto que todavía estoy emocionada. Qué bien. Entonces, de ahí nos fuimos para la casa de él, que era una casa preciosa. Era una casa que las paredes eran de cristal y tú estabas viendo alrededor que tenía 2 acres de tierra con unos jardines bellísimos. Bueno, te parecía que estabas en una película de Disney. Precioso aquello, un marco precioso para nuestro reencuentro. Muy lindo. Y entonces, bueno, pues ahí empezamos Él me tenía un ramo de rosas que las mandó a pedir a través del internet porque allá no las había, que eran las que él me regalaba a mí porque cultivaban en su casa, tenían rosas de esas que son rojas intensas,
Como príncipes negros. Príncipes negros. Oh. Y entonces a él no la conseguía allá y él las pidió, las encargó por internet y me tenía un ramo allí de esas. Uy. Que siempre me Qué regalaba. detalle, ¿no? Qué detalle. No, es que él era un hombre súper detallista. Entonces, bueno, pues ahí empezamos a conversar y cosas y ya. Estuve una semana o 9 días, algo así. Y ya a partir de ese momento, pues, se consolidó la unión de nosotros en ese viaje. Y él pensó que nada más que me iba a ver ese viaje. Pero como yo le dije a él que si él venía para Miami, se podía mudar conmigo y yo lo cuidaba a él en su proceso. Entonces él ya se dio cuenta que no era así como iba a ser, que yo estaba en disposición de seguir con él. Hasta el final. Hasta el final. Y así lo hice. Entonces ya a partir de ese momento hasta que él murió, todos los días libres que yo tenía en el banco que yo trabajaba, tú sabes que los bancos tienen muchos días feriados, libres y qué sé yo, y todas las cosas, y weekend largo, y todo ese tiempo, ese año entero, yo lo pasaba con él todo el tiempo. Salía del banco directo para el aeropuerto, y yo me iba con mi maletín y todo. Cargada de ilusión. Exacto. Y él, la hija me decía, Mirta, no entiendo cómo mi papá, sabiendo que se va a morir, vive con una ilusión tan grande, tan grande. Cuando tú te vas, ya le está empezando a preparar todo lo que va a tener para el otro, Para el próximo para la encuentro. próxima vez que tú vengas. Y ya él había comprado las cosas que le gustaban, que las hacíamos de comer. Otras veces nos íbamos a comer fuera, pero a él le gustaba mucho en la casa, porque como yo sé cocinar, pues a él le gustaba. Y la relación esa tan linda llegó a la intimidad. Sí. O sea, hubo intimidad. Sí, nunca había llegado a la intimidad, por supuesto, porque en la época en que nosotros fuimos novios, esas cosas no se estilaban. Éramos O novios. sea, que fue un reencuentro total. Total, Qué bueno, tú sabes, qué bueno. y se completó, Qué vamos a bien, decirlo qué bien. así. Qué bien, qué Y bien. entonces, pues, nada, seguimos así todo ese año. Y él iba a su médico, mejoraba, se ponía más malito, pero se ponía su tratamiento. ¿Alguna frase que recuerde que él le dijo en todo ese tiempo del reencuentro? Que se le haya quedado grabada en la mente. 2 veces has estado en mi vida y las 2 veces me has hecho el más feliz del mundo. Uy, qué lindo, qué lindo. Eso qué es lindo, una frase que él me dijo que no la puedo olvidar nunca. Qué lindo. Y entonces otra frase, otra cosa que él me dijo fue que un día él estaba así como que se le salían las lágrimas. Y entonces él me dijo, digo, ¿qué te pasa? Estoy pensando el día que yo falte, ¿cómo tú lo vas a tomar? Yo le dije, no, ni te preocupes por eso. El día que tú faltes, yo voy a agradecerle a Dios que me permitió estar contigo en los últimos tiempos, estar a tu lado. Y no es más malo que uno se entere que te moriste y no te vi. No, para mí es mucho mejor que yo esté contigo hasta el último instante. Y así lo hice. Porque ya yo había hablado con la hija, que cuando a él ya estuviera en los últimos, que ya se sabía, que me llamara, que yo dejaba el banco, iba para allá y no importaba cómo fuera, que yo lo resolvía. Y así lo hice. Cuando ya ella me llamó, que él estaba ingresado y que ya el médico dijo que Ya no que había. ya no había ninguna esperanza, hablé con mi jefe, le dije, como todo el mundo sabía lo que estaba pasando, Lili, ya llegó mi tiempo de irme con Luis, y hasta que esto no termine yo no voy a regresar, así que tú ponme lo que tú puedas ahí en el banco. Ella me puso de todo, yo no sé, ni sé lo que hizo en definitiva. La cuestión es que yo estuve todo ese tiempo y esperé hasta que sus cenizas ya estuvieran listas, porque me regresé con las cenizas de él, y que la guitarra de él, que también me la dejó. ¿Y qué hizo con las cenizas de él? Las puse en un lugar especial. Especial como él le hubiera... Figúrate que yo le mandé la foto antes de hacerlo a la hermana de él y me dijo, Mirta, no sé cómo tú conseguiste ese lugar tan específico, tan Luis. Es tan Luis ese lugar, porque era un lugar de mucha paz, de mucha tranquilidad, con unos árboles lindos, una cosa preciosa, y cerca de mi casa. ¿Usted cómo podría resumir con una frase esa linda historia de amor? Bueno, Si fuera a ponerle el nombre a una película con esa, ¿cuál sería cómo se llamaría la película? yo diría que
Si voy a decir algo, lo único que yo puedo decir es que de todas las historias de amor que he escuchado, la mía es la que más me gusta. Ay, pero qué linda historia la de Mirta. La verdad que es una historia que está contra todos los pronósticos, porque después que pasan tantos años, desde la adolescencia hasta la adultez, volver a reencontrarse y seguir amándose es algo realmente inusual, ¿no? Pero bueno, así es el amor, ¿verdad? De verdad que ahí cabe esa canción de es la historia de un amor, como no hay otra igual. Qué linda historia. Gracias, Mirta, por haber compartido, por habernos prestado esta historia para nuestro espacio, que tiene que ver mucho con las parejas. Y recuerda que si quieres volver con tu ex y decorar tu casa, ahí está para eso Amaury Design. Y además tiene un 30% de descuento con el código de la alumna y del profesor. Me parece genial eliminar todo lo anterior y hacer una decoración nueva, contemporánea, con el swing de Amaury. La Amaury decoración Design. para volver con tu ex. Sería bueno, sí, la decoración para volver con tu ex. Bueno, y vamos ahora al set de noticias de la alumna y el profesor. Y no te vayas, porque este es el momento en que tienes que participar en el programa, en los comentarios. Sí, el noticiero de la alumna y el profesor. ¡Trum! Bienvenidos al noticiero más romántico, escandaloso y quizás ridículo de cuantos ustedes han visto. Hoy te traemos 3 noticias insólitas sobre parejas, pero una de estas 3 noticias es inventada. Tu misión es descubrir cuál es la falsa. Y escribirlo en los comentarios, así que vamos a jugar. Empezamos en Italia, donde una pareja celebró una boda fantástica, una boda de película, y después desapareció. Invitaron a más de 80 personas, comieron mariscos, pastas y luego se fueron sin pagar la cuenta, más de 7.000 euros. Cerraron todas sus redes sociales y cuenta que todavía el dueño está buscando a esa pareja. Desde Murcia, España, llega esta noticia tan rara que parece sacada de un capítulo de Black Mirror. Una mujer llamada Nuria P. fue abandonada por su novio Ramón, quien creía que ella era un holograma enviado del futuro. Tus movimientos son demasiado perfectos y no sudas, le dijo Ramón en un mensaje que llamó desprogramación afectiva. Hoy ella da charlas por el mundo entero con el título No soy una mujer holograma, soy una mujer real que tiene sentimientos. Este mundo loco, loco, loco. Loco, loco. Una historia que parece sacada de una telenovela, pero terminó en una sala de urgencias. En Barcelona, una muchacha le pidió a su ex un último beso de despedida, pero le dio un mordisco tan fuerte que terminó arrancándole una parte de la lengua. Literalmente lo dejó sin palabras. Ahora ella está detenida y él está hospitalizado. Terrible. De verdad que el amor duele, pero esto ya es demasiado. Ahí están 3 noticias de pareja que no se ven todos los días. Una boda sin pagar, una novia que parece ser un holograma y un beso que terminó en tragedia. ¿Cuál es la falsa? ¿La 1, la 2 o la 3? Escríbenos en los comentarios. Y ahora, miren esta escena y díganme si esta escena es de la vida real o es falsa. Mamá, ¿qué es este papelito que me encontré dentro de la libreta esta? Que tiene un número y un nombre de mujer. 786-454-3222 María Teresa. ¿Qué número es? 786-454-3222 María Teresa. Mi amor, ese es el número de la yegua María Teresa que le jugué el otro día en el rodeo aquí de David. María Teresa. La yegua María Teresa. Sí. María Teresa. La yegua. Sí. ¿Qué pasó? La yegua llamándote por teléfono. Nah, eso a mí no me pasó. Eso le pasó a una prima mía, pero a mí eso no me pasa. A mí ese cuento de la yegua no me coge. ¿Qué va? Muchacho, ¿tú crees que yo soy boba? La yegua María Teresa. Voy a hacer una confesión que nunca he hecho. A esta mujer yo le tengo terror
cuando se pone brava. Ella en buena onda, risueña, es el ser más noble y dócil del mundo. Pero cuando se pone brava, mire, me he escondido debajo de la cama, me he escondido en un armario, he salido corriendo en el techo, me encerré una vez en el baño, me decía, ¡sal, sal de ahí! De verdad, de verdad. Bueno, vamos a dejar las cosas ahí y vamos a ir al final de nuestra historia. Bueno, no el final de nuestra historia, porque nuestra historia no se ha acabado. Nuestra historia recién la estamos escribiendo, sobre todo esta parte de Miami. Es una historia que estamos escribiendo en este momento. Aquí estamos en el mismísimo corazón de Brickell, en Miami, Florida, el estado donde hemos decidido venir a vivir Leo y yo y nuestra familia. Los primeros tiempos en Miami para mí fueron difíciles, también para nuestra hija Dené. Para Nancy y para Dante no, parecían que ellos habían nacido en Miami, nacidos y criados en Miami. Pero para mí Dené fue más complicado en los primeros tiempos. Sí, mi amor, pero en general, de verdad que sí fue duro para todos, porque fue llegar otra vez de cero. Nosotros veníamos ya con cosas que habíamos dejado atrás. O sea, no veníamos de Cuba. Cuando vienes de Cuba, vienes a ganar. Vienes en cero. Vienes en cero y vienes a ganar. Nosotros teníamos muchas cosas que perder y nos fue muy difícil aceptar nuestro nuevo estatus, nuestra nueva situación, el no tener amigos, grupos, gente que nos seguía. Todo eso tuvimos que volver a empezar a construir juntos, ¿no? Pero creo que la vida aquí en Miami nos ha unido mucho como pareja. Lejos de separarnos, como hay muchas personas que conocemos que llegan aquí y se separan, nosotros ante la dificultad y ante la lucha y el tener que volver a salir adelante, nos hemos unido. Yo diría que realmente Miami nos obligó a reinventarnos como pareja, en todo, en lo profesional, en lo económico, en la pareja, y creo que la pareja creció mucho para mí en todas partes, incluida la intimidad. Nuestros hijos crecieron. Llegó un momento en que ya ellos se fueron. Volaron los hijos. Volaron, nosotros nos quedamos solos. Dante se fue muy lejos de nosotros, a Utah, y nuestra hijita Dené también se fue a vivir con su novio. Bueno, se quedó el nido vacío, pero dicen que después de la etapa del nido vacío viene una etapa muy linda e intensa de luna de miel, y realmente creo que es la que estamos viviendo ahora. Sí, es verdad, estamos viviendo una etapa muy bonita de luna de miel. Nos compramos una casita en Davis, linda casita, un poquito más arriba de Miami, que es una casita como en el campo, donde sentimos los pajaritos por la mañana, tenemos un patio, y estamos muy contentos en ese contexto de nuestra casita. Yo le digo la casa de la abuela y los padres, porque tiene jardín, garaje, patio para sembrar cosas. Yo estoy muy feliz ahí con mis plantas, con mis jabonitos. Bueno, esta es la parte de la historia que estamos viviendo en el presente, que todavía no ha pasado. Algún día nos sentaremos a contarla, como hemos contado las otras historias. La estamos tejiendo ahora. La estamos tejiendo y ojalá que sea una linda historia para nosotros. Bueno, espero que les haya gustado, que les esté gustando esta historia de amor de nosotros. Si no has visto las otras partes de la historia, ve y mírala, que te la vamos a dejar aquí para que la puedas ver. Es una historia que empezó en Cuba en los años 80 y que ahora ya tiene 36 años. Una historia que ha pasado por muchas facetas. Quisiera que me digas cuál es la parte de la historia que más te ha gustado, ¿verdad? Sí. No, realmente hacer esto, recrear todas estas historias, al menos para mí ha sido muy, muy importante. Incluso no recordaba que había habido momentos tan emotivos. Sí. Pero bueno, sigan viendo nuestro programa. Así es. Y acuérdate de suscribirte para que YouTube te avise cada vez que vamos a transmitir. ¿Sí? Nos vemos la próxima semana. También puedes seguirnos por Instagram y por Facebook. Nos vemos la próxima semana en La Luna y el Profesor. La luna y el profesor.